pero procuramos estar bien. Eso es bueno, me alegra. Bienvenido aquí a tu casa. Bien hallado, gracias. Vámonos, Radio Marca en La Laguna. Pepe Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos dispuestos a ver qué es lo que sucede hoy. Si alguien se queja también de mi tono vehemente en alguna de las intervenciones y tengo que aguantar mucho, si me tienen que aguantar mucho, que también es cierto, que aguantarme a mí no es cualquier cosa, pero en fin, aquí estamos, dispuestos a cualquier eventualidad en este quinto día del mes 10. Eso es, me acabas de recordar a Máximo Décimo Meridio, comandante de las espías del norte. Radio Marca en el mundo globalizador. Juan Betancourt, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pero Pepe, si somos unos santos por aguantarte, Pepe, por favor, si encima te quejas. Lo sé. Vaya, pues, somos unos santos, si tenemos ganado el cielo ya. Ya lo sé que yo... Los políticos de toda Canarias tienen ganado el cielo por aguantar a Pepe Moreno. Exactamente. López, prepárese. We are ready, que diría el otro. We are ready. No sé si me tocará un trocito del cielo aquellos que guardaba el difunto Padre Antonio. Exactamente. Bueno, una parcela grande. Una parcela grande. Después de una entrevista con Pepe ya puede pedir una parcela grande. Radio Marca en La Gomera, Santi Negrín, buenos días. Que rujan todas las fieras del mundo y de Canarias. Y Pepe, sobre todo, escúchame bien lo que te voy a decir. Eres una buena persona, hombre. Eres una buena persona. Por encima del periodismo y de todo, es una buena persona. Y que se aguante. Es de Canarias, del León de la Metro. ¡Bravo! Y sobre todo hoy sí quiero con la licencia de mi Herr Director, mandarle un saludo muy especial, porque hoy es el día de los profesores, del docente, el 5 de octubre, a todos los docentes en mi doble dualidad de profesor y de periodista que están dando clases, y sobre todo aquellos que este año han iniciado las clases con los niños de 0 a 3 años, que es una experiencia piloto del gobierno que está resultando muy buena. Y venga, vamos allá con las clases y con la política y con López. Bueno, estoy encantado de saludarlo. Bueno. Efectivamente, nos quedamos con López Afonso, el que fue alcalde del Puerto de la Cruz con mucho éxito, reconocido por todos, y que ahora regresa a la actividad política diaria, como número desde el PP en Tenerife, ¿se puede decir así? Bueno, en el escalafón interno hemos hecho una reestructuración. Emilio Navarro sigue siendo el presidente insular. Se incorporó recientemente Ana Zurita, nuestra diputada nacional, a la coordinación insular. Yo me quedo como vicesecretario de presidencia, haciendo unas funciones de respaldo, por así decirlo, de la actividad del presidente y también de buena parte de lo que es la estructura territorial en Tenerife, lo cual también me permite tener un pelín más de tiempo para coordinar la acción del grupo en el Cabildo Insular de cara a fortalecer pues nuestra presencia y nuestro trabajo allí, siendo conscientes de lo importante que es la institución insular y sobre todo lo necesitada que está de impulso político en estos tiempos. Dicho esto, en principio viene una ola, igual que llegó la ola del PSOE y se llevó, en principio ahora viene una ola para que el PP recupere muchas posiciones. ¿Cómo van o cómo quieren o cómo plantean manejar esta ola en Tenerife? Porque tienen lugares fundamentales, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna, para hablar de 3 lugares muy destacados. No podemos olvidar a Arona, no podemos olvidar el Puerto de la Cruz, no podemos olvidar ninguno. Pero claro, hay 3 bastiones que son fundamentales, en los cuales el PP ha perdido muchísimo. ¿Cómo lo plantean? Hombre, de entrada con la óptica de la prudencia, Iván, porque flaco favor nos haríamos a nosotros mismos si pensáramos que solo por el mero hecho de tener una corriente de opinión estable a nivel nacional a nuestro favor, que efectivamente en todas las encuestas, al menos que emiten los institutos de opinión relativamente o medianamente serios, dejo al margen al público que lamentablemente está en unos criterios de reputación bastante en entredicho, pero sí es verdad que esa tendencia está consolidada y eso también ha hecho seguramente que poco a poco la opinión y la imagen de marca del Partido Popular haya recuperado posiciones. Eso nos invita a pensar que aquí en Canarias también, y a nivel insular, en los puntos que históricamente han sido puntos fuertes, por llamarlos desde un punto de vista electoral de alguna manera, nos van a seguir respondiendo. Pero insisto, flaco favor nos haríamos a nosotros mismos si pensáramos que ya con esto basta, y por eso estamos trabajando denodadamente en conseguir fortalecer nuestros cuadros municipales en todos los municipios, incluso en aquellos donde hemos tenido problemas de implantación en algunas etapas, que afortunadamente se han ido revirtiendo, y también donde tenemos nuestra fortaleza, que también ha estado históricamente en el voto metropolitano.
voto urbano, que se manifiesta principalmente en Santa Cruz Laguna y también en los núcleos de población del norte, en la zona del Valle de la Rotava, y luego también en el sur, principalmente en Arona, también ya con amplio eco en Granadilla y San Miguel. A partir de ahí, nuestra estrategia va a ser la de efectivamente recuperar la atención que se pudo haber perdido en tiempos anteriores sobre el Partido Popular como herramienta transformadora, como un partido útil para mejorar y transformar la sociedad, y sobre todo poniendo en evidencia la mala gestión que se ha venido realizando en este tiempo, donde en general en la isla, con un gobierno principalmente dirigido por el Partido Socialista, aunque con unos pactos de gobierno poco complejos desde el punto de vista de la coherencia, y en muchos municipios importantes donde gobierna el Partido Socialista no se ha aprovechado lo que se supone que era una ventaja en cuanto a la canalización de recursos y de buena gestión, al también gozar de del gobierno regional y del gobierno nacional. En general, Tenerife pierde oportunidades y eso se manifiesta por la mala gestión del PSOE y también porque históricamente veníamos con algunos déficits ya acumulados de los gobiernos de coalición canaria del PSOE que no se han conseguido remontar en este tiempo. Lope, la penúltima por mi parte, ya por la mesa con Pepe, con Juanma y con Santi. Lope es una persona con el talante que estamos escuchando ahora mismo, pero de convicciones pétreas, cuando tiene que decir sí es sí, no es no. Lo pienso y lo estudio de 3/4 de lo mismo. Claro, la situación política es impepinable de dejar de pensar ahora mismo en las elecciones. Estamos a 8 meses vista. 8 meses vista es 2 cafés y media botella de agua. Claro, el PSOE a nivel nacional cada día está peor. Los datos, por ejemplo, hoy coronan, entre comillas el término corona, Angelico Torres, los datos de paro y de trabajo en esta comunidad autónoma y choca frontalmente, es decir, lo que pasa en la España peninsular con lo que está pasando en Canarias. ¿Cómo lo plantean ustedes? Porque claro, todo apunta a que aquí va a tener que haber pacto sí o sí. Y el PP, de estar ahora mismo siendo una cenicienta, puede convertirse en la novia o el novio que todos quieren. Bueno, yo aspiro a ser el que elija en todo caso, es decir, a ser primera fuerza política allá donde podamos, allá donde consigamos conquistar esa confianza de los ciudadanos, que yo sinceramente no lo veo tan complejo, especialmente en algunas plazas que hemos citado anteriormente, y a pesar de que partamos ahora en una posición casi siempre de tercera fuerza política. Pero creo que somos capaces de conseguir visibilizar bien que aquí en Canarias el proyecto que Núñez Feijóo ha conseguido destapar a nivel nacional como la única alternativa, siendo capaz además de aglutinar en torno a ella el voto que en un momento anterior pues pudo estar pivotando por un extremo en Vox y por otro en Ciudadanos, incluso en una parte más socialdemócrata o moderada del PSOE, y que se está evidenciando con sus propuestas centradas de mayoría y alejadas de esa polarización que tanto ha perjudicado la vida política nacional, que el Partido Popular es la única alternativa para gobernar en España. Y lo está haciendo con propuestas sensatas, en un momento tan complicado desde el punto de vista socioeconómico como el que tenemos por delante, pues proponiendo que se alivie a los ciudadanos en su carga fiscal y en sus gastos cotidianos, en algo tan esencial como la cesta de la compra, en algo tan importante como el precio de los combustibles, que afortunadamente ahí nos copiaron y algo se ha conseguido contener el alza de los precios de la gasolina y del gasóleo. También nos hicieron, aunque tarde, algo de caso con la reducción del IVA del gas para facilitar que se vaya moderando el precio de la factura. Y ahora, pues, parece que se van a replantear también algunas decisiones en el ámbito autonómico para aliviar a los ciudadanos en la imposición directa, en el IRPF. Nosotros le planteamos al gobierno, en ese plan que planteaba Feijóo, que, por un lado, deflactar, es decir, no que ya bajaran el impuesto, el tramo, en este caso estatal del IRPF, sino que no permitieran que siguiera incrementando, para no sobrecargarles ya limitadas economías familiares. Porque no solamente estamos hablando de estos elementos esenciales en los gastos cotidianos que ya hemos citado, sino que hay que añadirle que a partir de este mes muchas familias están experimentando ya la revisión de los intereses de las hipotecas, donde se están incrementando las cuotas, en algunos casos por encima o muy por encima de los 100 euros mensuales. Con lo cual estamos hablando de gastos que son muy importantes en una economía familiar donde los salarios no han experimentado el alza correspondiente. Entonces, parecía lógico y razonable que se propusiera al gobierno un pacto exento de ideología, sino que fuera razonablemente dirigido a aliviar coyunturalmente esta carga de los ciudadanos. Nuestras autonomías, donde sí tenemos ese margen de decisión, porque tenemos pues el tramo autonómico del IRPF, otros impuestos estatales cedidos para su gestión y recaudación a las comunidades autónomas, donde hemos puesto en marcha un modelo que se ha evidenciado rápido que funciona,
que alivia carga efectivamente, pero que no supone merma de recaudación, con lo cual se está cayendo el mantra con el que siempre nos han acusado desde la izquierda de que bajar impuestos supone pues poner en cuestión el buen funcionamiento o la garantía de prestación de determinados servicios públicos. Así que esa filosofía que está planteando Feijóo a nivel nacional, la estamos planteando a nivel regional e insular. Manuel Domínguez se ha cansado hasta la extenuación de ofrecer un plan de alivio fiscal que era rechazado de plano por parte del gobierno de Canarias, por parte de Ángel Víctor especialmente. Ahora se abren a atender a la moda de las comunidades autónomas del PSOE, que ya lo han anunciado o lo están haciendo como a la valenciana a nivel nacional, y estamos esperando ansiosamente por ver en qué se concreta ese anuncio. Pero también pedimos que se sea consecuente en el resto de escalones de la administración, donde toca priorizar en eso, en aliviar la carga fiscal y los gastos directos a los ciudadanos, y por otra parte ser responsables, contener ya gasto público, porque la coyuntura nos dibuja un panorama complejo donde se va a reducir el gasto público y donde vamos a tener que seguir garantizando servicios esenciales para mucha gente. La penúltima pregunta directa y me cayó. Estamos en un debate de ricos y pobres ahora mismo en este país. El PP es un partido de ricos y Lope Afonso es un ciudadano que nació en riqueza y que es rico. Esa seguramente es la falacia que más tiempo ha usado la izquierda en este país y que cada vez que se queda sin argumentos usa y la intenta agitar constantemente a ver si distrae la atención. El que les habla es un servidor que ha nacido en un hogar humilde, con una madre ama de casa, con un padre que fue casi todo el tiempo autónomo con una tienda y que con mucho esfuerzo por parte de sus padres consiguió estudiar y consiguió salir adelante. Como mi perfil, la mayoría de personas que militan en el Partido Popular que conozco, la inmensa mayoría. Somos un partido de clase media, de personas normales que quieren progresar, pero que entienden que ese progreso se obtiene a través del esfuerzo personal que se genera a través de una educación de calidad, que es el mejor ascensor social, y de libertad para decidir con autonomía lo que cada uno quiere hacer con su dinero. Por tanto, creo firmemente en que cuanto más se quede el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, más autonomía, más estabilidad familiar y mejores proyectos de futuro. Favorece la inversión particular y el ahorro. En definitiva, esa dicotomía que tanto le gusta al PSOE y que están ahora usando algunos ministros y el propio presidente del gobierno es una falacia, porque lo que está claro es que los que están trabajando denodadamente por conseguir aliviar carga fiscal, las rentas bajas y medias, son las autonomías del Partido Popular. Insisto, a los hechos nos remitimos. El Partido Socialista tiene pues, un problema entre el discurso del gobierno central y sus autonomías, porque ahora está haciendo lo posible por justificarse en que no quieren quitar el impuesto al patrimonio porque supuestamente es el impuesto que favorece a los ricos, cuando hablan de armonización de impuestos a nivel general. Y si hablamos de armonización, el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto es España. Si se quiere armonizar, que lo haga con el entorno comunitario. Pero es que además yo me resisto a utilizar esa polarización del discurso cuando cualquier gobierno responsable, y esa es la filosofía que maneja y ha manejado siempre el Partido Popular, lo que hace es combatir con toda su intensidad y su capacidad la pobreza, y evitar que los que se vayan sean los ricos que generan con su patrimonio y su inversión puestos de trabajo y riqueza en el sitio en el que están. Justamente, por terminar ya, el ejemplo de lo contrario de lo que predica este gobierno sucede con otro gobierno socialista en el país vecino de la península, en Portugal, que están haciendo lo posible por atraer grandes fortunas y con ello garantizar inversión y creación de puestos de trabajo con muy buenos resultados. 9:41, Pepe Moreno, Juanma Betancourt, Santi Negrín, Lope Afonso. Bueno, si quiere... Señor Afonso, muy rápido. ¿Usted ha pagado alguna vez el impuesto al patrimonio? No. Yo tampoco, ya somos dos. ¿Usted cree que el impuesto al patrimonio es un impuesto para la clase media? Es un impuesto que está mal planteado, en mi opinión, Juanma, porque raya en doble imposición. Casi siempre grava por segunda o tercera vez lo que ya se ha venido abonando por otras figuras tributarias. Y por esa razón, justamente, por su carencia de sentido en cuanto a su carácter confiscatorio y su escasa recaudación, se ha eliminado en casi todos los sistemas tributarios europeos. Por tanto, aquí no le veo razón de ser. Por otra parte, creo que hay otras figuras tributarias con las que, con un empleo racional, se puede ser mucho más efectivo en la recaudación. E insisto, en casi todos los escenarios, la bajada de tipos impositivos acaba favoreciendo un exceso de recaudación con la que apuntalar mejor los servicios públicos. Por ejemplo, que la subida de la fiscalidad que está en el presupuesto de 2023, que me gustaría preguntarle también, y la reforma fiscal esta que plantea el gobierno socialista, de las rentas del capital, que son más bajas, se pagan menos impuestos por las rentas del capital que por las rentas del trabajo, eso lo sabemos todos,
Yo tampoco tengo rentas de capital, seguramente usted tampoco es legítimo que lo tuviera, por supuesto. Es legítimo que la tuviera, por supuesto, ¿no? ¿No le parece que es una medida adecuada? Respecto a la progresividad de un sistema fiscal que tenga eficiencia económica, como usted dice, y justicia social, los dos elementos clave. Claro, pero es que el principal elemento de tributación del patrimonio en este país viene siendo el impuesto de sociedades, por la propia estructura económica de los grandes patrimonios. Y ahí, evidentemente, donde se puede, a partir de determinado tipo, valorar hasta dónde alcanza la justicia de la progresividad. Ese es un debate que se puede mantener de forma racional, pero estamos hablando de que la subida que plantea el gobierno, esos 3.000 millones más de recaudación que plantea para el próximo año, sobre los que ya está consiguiendo acumular en este ejercicio, solo hablan de una visión sectaria e ideológica de la gestión tributaria, alejada completamente de la realidad del país, que clama al cielo por una bajada generalizada a las rentas medias y bajas. Lo que han anunciado, que además lo van a diferir para su aplicación al próximo ejercicio 2023, solo afecta a una pequeña porción, a unas rentas que incluso ni alcanzan ya desde el punto de vista de las rentas del trabajo a la mayoría de mileuristas, por decirlo de una forma general. Yo creo que... Afecta a 600.000 personas. Okay. Yo está el titular del periódico El Día la semana pasada. La rebaja fiscal afecta a 6.000 personas. La subida del impuesto nuevo para evitar un poco para tirar por elevación contra el impuesto al patrimonio, el impuesto a las grandes fortunas en Canarias perjudica, porque pagarían más, lo pagarían a 6.000 personas, pues 600.000 por un lado que pagarán menos, 6.000 por el otro que pagarán más. Bueno, bien, a mí me gustaría saber luego, Juanma, de esos 6.000, ¿cuántos van a permanecer en Canarias cuando vean esa tasa impositiva incrementada? Ese debate habrá que tenerlo cuando se vea el resultado de esta medida, pero la que sí quiero ver con inmediatez y no en el próximo ejercicio 2023 es la de la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF. Me gustaría ver una reducción del IVA, sobre todo en elementos importantes en nuestras relaciones comerciales habituales, y también me gustaría ver cómo de forma además solidaria se elimina o se reduce, mejor dicho, o se amplía si se quiere la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones hasta otros niveles de parentesco. Yo creo que es el momento de hacerlo porque además se evidencia que pese a esta coyuntura negativa que está afectando en el día a día a la capacidad de gasto de las familias canarias, el gobierno de Canarias incrementa de forma importante su recaudación. Si vemos solamente el exceso de recaudación desde que ha comenzado este ejercicio 2022 hasta el último mes en el que se cuenta con datos ya efectivos, hay más de 500 millones de exceso de recaudación en unos presupuestos autonómicos que ya se han visto incrementados en más de 200 por el remanente del pasado ejercicio. Es decir, aquí el problema principal se está evidenciando nuevamente en una incapacidad de gestión. Digo esto en el gobierno de Canarias porque maneja las grandes cifras de recaudación, pero es que lo mismo podemos hablar a escala insular si nos centramos en el Cabildo de Tenerife, donde también estamos viendo que las cifras de ejecución del presupuesto son paupérrimas a mes de agosto de este año. Con lo cual, se pierde una oportunidad de, a través del impulso de la gestión pública, especialmente a través de la inversión, se pierde economía en la isla, se pierde economía en Canarias, se pierden oportunidades de empleo, se pierden oportunidades de generar la riqueza que compense este momento coyuntural tan complicado en cuanto a los costes por inflación y en cuanto al alza de precios de combustible y energía. Pepe. De todas maneras, señor López, buenos días. Buenos días, Pepe. Es muy fácil hablar desde la oposición de bajada de impuestos. Otra cosa es cuando uno tiene esa consejería o tiene el gobierno, ¿no? Y entonces ustedes llevan demasiado tiempo sin tener esas responsabilidades, por lo menos aquí en Canarias, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que es una contradicción pedir por un lado que se bajen los impuestos, que a todos nos suena esa música maravillosamente bien, pero claro, cuando vamos luego a pedir las prestaciones, porque tampoco podemos estar con la mano extendida pidiendo perras o que nos subvencionen esto o que nos subvencionen lo otro, ¿no? Porque si por un lado hay una merma, por el otro... Y no sé, me da la sensación de que, no digo aquí en la comunidad autónoma, donde a lo mejor se tienen las competencias o no, pero en el ámbito estatal, si nos quejamos algunas veces de que su señoría los diputados y senadores socialistas canarios pues no se les ve, en el suyo tampoco, es decir, cuando habla un canario sí, no le queda más remedio que hablar de su tierra, ¿no? Un Sergio Ramos, una Sierra Antona, pero cuando habla... alguien como Cuca Gamarra que habla en nombre de todos y tal, nunca se refiere a Canarias. Yo no le he oído hablar de Canarias, le he oído hablar de Cataluña
de Navarra, del País Vasco, de Galicia, incluso de Andalucía, pero nunca le he visto con la palabra Canarias en la boca. La vamos a tener dentro de pocas fechas por aquí, Pepe, así que seguro que vamos a tener oportunidad de escucharla hablar. Eso no tiene gracia, eso no tiene gracia. Digo allí en aquellos foros, ¿no? Me refiero, Pepe, evidentemente, cuando hay temas de Canarias, no solamente nuestros diputados y senadores hablan de los temas de Canarias, también cuando eso requiere de intervención en el debate político nacional, hemos tenido muestras sobradas de que en el Partido Popular hay compromiso claro con Canarias. Lo que pasa es que se suele utilizar siempre la anécdota como norma, y cuando en el caso de una entrevista nacional a Alberto Núñez Feijóo le casan hablando de jet foil, en lugar de otro medio de transporte que se usa actualmente, esa es la noticia. Y no es realmente el conocimiento que se tiene del problema estructural de la economía de las islas. Me refiero a que ese argumento, ese monoargumento que muchas veces usan los partidos nacionalistas, yo creo que hay que circunscribirlo al interés en mantener una opción política viva, con el reclamo de que nunca se escucha a hablar de Canarias a los demás. Hombre, yo creo que lo importante es ver la eficacia de las decisiones y de las medidas que se toman en los partidos políticos. Y cuando uno de ámbito nacional como el mío es el único que es capaz de revertir situaciones históricas como la devolución a Canarias de lo que se cobra en concepto de ICTE, aquel extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, que solo el gobierno de Mariano Rajoy consiguió revertir para que Canarias lo percibiera y lo sigue percibiendo, a través de los que se articularon mecanismos de inversión como el FEDECAN, a día de hoy todavía con muchos resultados por ver, lo cual habla de que a veces lo que se cacarea en el ámbito nacional no tiene efectividad en la ejecución en el ámbito doméstico, y sobre tantas otras medidas que efectivamente, como la bonificación del transporte aéreo de pasajeros y del aéreo y marítimo para mercancías, se consiguieron con gobiernos del Partido Popular. Claro, pero eso eran tiempos remotos. Fíjese que ya casi no nos acordábamos de eso, pero yo estoy refiriéndome ahora que yo no le veo cómo se... Hombre, es lo mismo que el hombre que Feijóo utilizó el tema del jet foil, podía haber utilizado el Winter si hubiera estado más puesto, ¿no? Pero no lo hizo. Y recordó a lo mejor una vez cuando el hombre vino aquí de luna miel y cogió un jet foil, que entonces vivían los jet foil, hoy no tenemos eso. No se refirió... No hay nadie que le diga, mire... Se refería, Pepe, a las dificultades de movilidad que tenemos los canarios entre islas. Conoce bien el problema y ha confundido la compañía. En esa ocasión, pero en esa ocasión se refería a que el presidente del gobierno podía haber ido... porque tenía a su disposición medios de transporte que no fueran el Falcon para poder conocer la realidad de las islas. Pero, Pepe, solamente si me permites, Iván, porque comenzó Pepe hablando del momento actual. Y efectivamente, es que la bajada de impuestos que se pide a nivel nacional es complementaria a la que pide el Partido Popular aquí en Canarias. La que sí afecta a las herramientas de gestión tributaria con las que cuenta la comunidad autónoma. Y ahí venimos defendiendo lo mismo en cuanto al planteamiento adaptado a las especificidades de Canarias, con la tributación que sí puede, porque tiene margen normativo para ello, modificar la comunidad autónoma de Canarias. Y el PP ya lo consiguió, y también me remonto a hace apenas un par de años, estando en la oposición, cuando, para que pudiera sacar adelante Coalición Canaria sus últimos presupuestos de la comunidad autónoma, en este caso con Fernando Clavijo de presidente, tuvo que adaptarse a la petición parcial, eso sí, de bajada de impuestos que pedía el Partido Popular. Algunos se mantienen vigentes, como la bonificación de la imposición en comunicaciones telefónicas y el IGIC de la factura eléctrica. Pero es que pedíamos más y se consiguió bajar medio punto el tipo general del IGIC, cosa que volvemos a solicitar, pero ahora adaptado a una coyuntura donde, insisto, con más problemas, con más dificultades para llegar a fin de mes de la familia, con pérdida efectiva de poder adquisitivo, el gobierno de Canarias recauda mucho más de lo que tiene presupuestado. Por tanto, puede seguir prestando servicios públicos, puede seguir apuntalando la inversión y puede contribuir a aliviar la carga fiscal de la familia. Santi Negrín. Buenos días, señor Afonso López. Buenos días, Santi. Encantado de oírte otra vez. Lo propio. 41% más, son dos titulares rápidos que le voy a decir para que usted opine. 41% más de recaudación en impuestos, que no lo digo yo, lo publicaban ayer los periódicos, con la inflación, con todo y tal. Y hoy nos levantamos también con que se vuelve a unificar el tren, pero lo de la guagua queda en el aire. Oiga, esto ya empieza a parecer algo sospechoso. Hombre, suena a mofa. Y suena a mofa que tiene un agravante, en mi opinión, que es que sigue sin escucharse la voz
del presidente del Gobierno de Canarias para salir al paso de estos reiterados olvidos con Canarias. Y lo digo con toda franqueza. Nosotros, desde el Partido Popular en Canarias, lo hemos reclamado abiertamente. Desde la acción institucional lo hemos planteado en los cabildos insulares, lo hemos planteado en el Cabildo de Tenerife. Anuncio además también que en el siguiente pleno de la Corporación Insular vamos a volver a presentar una moción para que desde el Cabildo se inste al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado a que se bonifique la totalidad del transporte público por carretera para las personas más vulnerables, especialmente con la finalidad añadida que venimos defendiendo desde el comienzo de este mandato, no solamente de facilitar el acceso al transporte público a colectivos como el de los estudiantes universitarios que van de forma recurrente cada semana desde varios puntos de la isla a la universidad, como también a un flujo importante de pacientes que desde el norte y el sur tienen que ir a los 2 hospitales de referencia, para que así consigamos el doble efecto de aliviar la carga económica del exceso de gasto de combustible de esas familias y de esos estudiantes afectados, y también de paso contribuir a quitar coches de la carretera, lo cual a todos los que sufrimos, como me ha tocado a mí de nuevo esta mañana, los atascos en fin, históricos, porque al final lamentablemente acaba siendo el calificativo que tienen nuestras principales vías, se puedan al menos normalizar en tanto en cuanto se pueden concluir las obras de ampliación de determinados carriles que están diseñadas para descongestionar esas autopistas. En definitiva, medidas que estamos batallando en las instituciones porque creemos que efectivamente con el nivel de recaudación que se tiene en estos momentos se puede y se debe implementar de forma transitoria hasta que se normalice la situación económica y en el caso particular de Tenerife la situación de congestión de nuestras principales vías. Permíteme jugar y con todo el resto de mis compañeros que juguemos un poco a la ruleta con el señor Afonso. Si quieren ahora yo lanzo la bola, Iván, y empezamos a jugar a la ruleta a la ruleta política. A ver qué va a decir, a ver qué va a decir. Venga, vayan preparando sus apuestas, venga. Todo el mundo sospecha que la ruleta va a ir por la derecha. Ustedes tienen ahora 11 diputados en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria tiene 20, a ustedes les dan una subida de las encuestas que las carga el diablo siempre. Entre 4 por ahí, Coalición no se sabe si uno menos se mantiene, el PSOE no se sabe si se quedan los 25, un poquito más. Oiga, que ustedes, sumando con Coalición Canaria, y si Vox saca 2 o 3 que nunca votarían por la izquierda, tienen 34 o 35 diputados. Venga, ya está, la bola lanzada a la ruleta. Sigan, señores. Bueno, Santi, si quieres yo te voy respondiendo a esa parte en lo que terminan de darle al gatillo, a ver si no alcanzo yo la bala política. Yo creo firmemente que Manuel Domínguez tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo digo francamente, lo digo porque creo que en esta autonomía, en nuestras islas, se va a comprender, como está siendo la tónica en general en otras autonomías, que el Partido Popular es la única alternativa a este gobierno ineficaz y despreocupado del Partido Socialista, a este gobierno que deja escapar oportunidades de reivindicar el mismo trato de igualdad con elementos como este que acabamos de comentar del transporte público por carretera, como también ha dejado oportunidades de defender para consolidar y facilitar seguridad jurídica las singularidades que guarda nuestro REF, que cada año vemos como son revisadas desde Madrid de forma deliberada y que luego, por otra parte, pues no se tiene empacho en jugar con otro tipo de excepciones, con otros nacionalismos periféricos, con tal de poder cuadrar presupuestos o mantenerse más tiempo en la Moncloa. Yo creo que es importante que al final la gente vea que el interés de Canarias tiene evidentemente que jugarse en Canarias, pero tiene que tener también partidos fuertes en Madrid, como el Partido Popular, que sean capaces de salvaguardar ese interés general de las islas, pese a la presión que puedan tener otros nacionalismos periféricos en el tablero político nacional. Mientras, por Una ejemplo... que me parece determinante, que es cómo van a manejar ustedes las candidaturas del Partido Popular, digamos, el dilema del voto útil. En tiempos complicados, estos no son, desde luego aburridos no son, es muy importante a la hora de determinar los éxitos o los fracasos electorales. En el caso de la política española, la pulsión de voto útil en el frente de la derecha está entre PP y Vox. Ha habido momentos en los que Vox amenazaba al PP, eso, bueno, ahora parece que ya no es así, según los sondeos. Está claro que quien quiera que Sánchez no siga en la Moncloa parece que va a tener claro que su opción es el PP y no Vox, y eso beneficia las opciones de Alberto Núñez Feijóo. Pero claro, en Canarias quien
no quiera que Angelito Torres siga como presidente, la opción no sería Vox, sería PP o Coalición Canaria. ¿Cómo van a manejar ustedes el hecho de que en la búsqueda del voto útil, Coalición Canaria es un adversario de envergadura, ¿eh? Bueno, lo ha sido siempre porque los resultados lo han dibujado así, y eso números, sí. es un factor con el que evidentemente tenemos que contar, porque es razonable que así siga siendo. Comparten votantes, más o menos. Hay un espectro de votantes efectivamente que se puede compartir, y eso lo analizamos con los datos de las elecciones generales luego en la mesa, donde efectivamente hay una fluctuación de ese voto en gran medida a favor del Partido Popular. Cierto es que tenemos otro factor. Efectivamente se ha comentado la posibilidad de que incluso Vox pueda entrar con algún diputado en el Parlamento de Canarias. A mí, primero que nada, pues me gustaría saber en fin, qué posibilidades reales tiene Vox de concretar esto, en la medida en que pueda tener cuadros conocidos en Canarias. Hasta ahora no se conoce, al menos que yo sepa, quiénes son sus referencias, qué plantean esas referencias para la política regional y para la insular en cada ámbito de nuestras islas, y en base a eso poder tener también ciertas expectativas de qué programa se puede llegar a manejar de cara a posibles entendimientos. Pero dicho esto, también quiero decir que nosotros tenemos desde el Partido Popular mucho respeto por el electorado de Vox. Es probablemente un electorado que en alguna ocasión ya haya votado al Partido Popular previamente, y creo que por eso solamente ya merece nuestro respeto, y porque además creo que se puede llegar a sentir cómodo, como pasó en su momento con las políticas de mayorías y de centro derecha liberal que plantea el Partido Popular. Yo con esto confío en que efectivamente una parte del votante que no vio esa seguridad o esa claridad de ideas en el Partido Popular hace un tiempo retorne, y nos puede pasar por el lado de Vox como también por el lado de Ciudadanos, como parece que apuntan también los sondeos, e incluso, insisto, por un lado más centrado, más moderado del Partido Socialista, que también yo creo que está muy decepcionado de cómo tanto los gobiernos nacionales como regionales están gestionando la situación de esta legislatura, especialmente con los grandes retos que se han planteado, algunos sobrevenidos y otros que estaban ya en la hoja de ruta en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. De todas maneras, yo le decía, señor Alfonso, que parece como que ustedes están ahí. He oído en los últimos días, pues, tanto a Coalición Canaria como al Partido Socialista. Desde luego, con lo que le acabo de oír del Partido Socialista, no creo que se forme un posible pacto de gobierno entre ustedes y el Partido Socialista. Y a Coalición Canaria lo que le he oído es que lo mismo lo hace con ustedes que lo hace con el Partido Socialista, ¿no? Que le da exactamente igual con tal de volver al poder. Yo no sé si eso a ustedes le da lo mismo, el que un posible socio diga que los tiene a ustedes, pero también tiene a los otros como opción, eso por un lado. Y por el otro lado, hombre, yo creo que un poco en la cuestión de Vox todo el mundo habla de oídas, ¿no? Porque no sale en ningún sitio. Bien es cierto que aquí votamos contra alguien siempre, cuando ejercemos el voto lo ejercemos contra alguien, y que en ese contra alguien podría depositar algún tipo de voto para esa fuerza política. Lo que no sé si usted sabe con quién tiene que hablar. En cuanto a lo primero, Pepe, es verdad que si digo mi opinión con sinceridad, que procuro darla así siempre, el pacto que yo espero es el de Coalición Canaria con el Partido Socialista. Ellos, de los de coalición me refiero, pueden hablar directamente de que están dispuestos a hablar con unos y con otros, pero si a la estadística nos remitimos, el pacto más repetido en los últimos años es Coalición Canaria, Partido Socialista. Se digan lo que se digan en las campañas electorales, se acusen de una cosa o de otra, al final es el pacto que han preferido. A partir de ahí, la aspiración del Partido Popular es ser el partido más votado. Y a partir de ahí, en el caso de no gozar de la mayoría suficiente, pues tener que, evidentemente, abrir las conversaciones que sean oportunas, procedentes, con aquellos con que guardemos una mayor afinidad programática, es decir, con el que podamos compartir un programa de gobierno serio y razonable para revertir los principales problemas de esta comunidad autónoma, y a partir de ahí ver quién está dispuesto a acercarse a ese programa. Pero de entrada, yo tengo que decir con total rotundidad que el pacto más probable es el de Coalición y Partido Socialista, y por tanto la opción alternativa a ese binomio más que nunca es el Partido Popular en Canarias. Yo creo siempre, hace tiempo que nos conocemos y siempre he sido una persona de palabra, López. Una pregunta, acaba de decir, con los que haya más afinidad programática. ¿Realmente cuando se sientan en una mesa a pactar
se miran los programas. Hablo de PP Coalición, de PSOE, de todo. Porque lo escucho muchas veces, pero muchas veces digo, realmente vamos a poner en el papel, mira, mi programa, me comprometí con esto, con esto y con esto. Ustedes, yo con esto, con esto. ¿Realmente esos programas existen? Yo lo he experimentado. Y disculpen por personalizar en este caso. Me pero parece perfecto. Yo lo he experimentado, he afrontado varias negociaciones de pacto a nivel local y a nivel insular, y en ellas el principal elemento vertebrador de los acuerdos ha sido la posible afinidad programática, la priorización de algunas medidas que en algunos casos no tienen carga ideológica, sino simplemente criterios de prioridad y gestión. Lo que se entienda que debe estar priorizado y lo que se entienda que se puede posponer. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista inversor y desde el punto de vista también luego de los ritmos y las pautas de la gestión. Y en base a eso he intentado articular acuerdos donde evidentemente siempre hay que ceder algo. No se puede ser tan pretencioso como para esperar que uno pueda tener siempre su programa como lo ha diseñado. Pero ese es el punto de partida para mí y desde luego no lo concibo de otra manera. Habrá quien puede tener otras herramientas o otros planteamientos, pero al menos el mío siempre va a ser ese. Juanma Pepe Santi. Sí, bueno, y lo que yo también le quería preguntar, con este tiempo de incertidumbre en el que nos estamos moviendo, señor Afonso, pues bueno, nos queda saber qué es lo que nos depara en un futuro. Hay mucha gente que no se sabe ni cómo va a llegar a estas Navidades, si vamos a tener dinero para hacer las compras de Navidades del último mes del año, si no es así. Es que hay mucha incertidumbre porque en este momento no se sabe ni siquiera si vamos a seguir contando con todos los recursos que teníamos hasta ahora, porque fíjese, por ejemplo, cómo está quedando Inglaterra con su moneda o Alemania, ¿no? Entonces no sabemos si vamos a contar con esa gente para que vengan en la temporada alta, que es la que va a comenzar ahora en unos días aquí en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, uno lo que ve es que su señoría, los que están ahora en determinados lugares, están más en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el Cabildo, que será su competencia, señor Afonso, pues están más por darle voz a los que están en contra del proyecto Cuna de Adeje, Cuna del Alma, perdón, que por asegurar lo que hasta ahora ha sido una vigencia jurídica, ¿no? Entonces, no sabe uno si efectivamente esa gente llevaron a cabo una tropelía con un yacimiento arqueológico o no. Hemos visto aquí, por ejemplo, cómo se han gastado 1 millón de euros en trasladar a una familia de escarabajo de un lugar a otro para no poderlo, porque así lo decía la ley. Entonces uno ve cómo esa incertidumbre de la gente y ese, digamos, derroche que estamos haciendo en algunas actuaciones en donde demostramos que somos una sociedad opulenta, nos lleva a decir, es que no saben lo que hacen. Pues comparto mayoritariamente la reflexión, Pepe, porque efectivamente hemos comenzado por la incertidumbre del escenario general y tenemos una preocupación importante porque en nuestro destino, principalmente la temporada alta es la de invierno, no solamente porque tiene una buena afluencia de visitantes, sino también porque es la que suele dejar mayor gasto medio en destino, o al menos la que genera más rentabilidad para nuestras empresas y permite consolidar empleo, sino porque vemos como luego frente a esas amenazas no se hace nada para combatirlas. No se hace nada, me refiero, en cuanto a lo que tiene que asentar las herramientas con las que nuestra principal industria, el turismo, afronta esa temporada de incertidumbre, que se ve afectada por un incremento generalizado de precios, un paquete turístico de media ya incrementado en este momento en torno al 30%, un imposible recargo a el precio del billete de avión por la tasa europea del queroseno, si finalmente entra en vigor, por las circunstancias particulares del Reino Unido, nuestro principal mercado emisor, como bien apuntaba, una situación económica ahora mismo delicada, con una depreciación de la libra, pero que además supone que tanto libra como euro estén depreciándose frente al dólar, con el cual siguen pues instrumentándose una buena parte de las operaciones comerciales mundiales, también aquellas que afectan a los actores del turismo, compañías aéreas principalmente. Con lo cual, todo ese escenario de incertidumbre requiere certeza. Y esa certeza, si luego intentamos trasladarla al ámbito insular, como bien apuntaba, se ven salpicadas por episodios donde el elemento que sale más perjudicado es la seguridad jurídica, aquella con la que cualquier administración pública que pretenda mantener la atención de inversores que vengan con capacidad para generar riqueza y más empleo en la isla, que sigue siendo el principal factor a revertir
el paro en las islas, el paro en Tenerife, que a veces con tanto debate superpuesto por las circunstancias se nos olvida el problema de fondo. Seguimos teniendo unas cifras de paro escandalosas que no debemos permitirnos, que moralmente son desde luego reprobables. Tenemos que volcarnos en eso. Desde luego que se ponga en solfa la seguridad jurídica de un proyecto que ha comenzado con una licencia administrativa bien otorgada, o al menos en principio todo correctamente otorgado. Con la buena fe del 10 años con la buena fe del tercero que la solicita y hace un proyecto con los requerimientos que se le plantean. Que a partir de ahí, por las conveniencias políticas del momento, se ponga en entredicho los pasos dados, los trámites ya ejecutados. Que a mí me parece que sea legítima la queja ciudadana, y en este caso incluso puedo compartir por la opacidad con la que se han sustanciado algunos debates en torno a este proyecto. Pero que al final la nota que salga fuera, la imagen que venda Tenerife, es la falta de seguridad jurídica en proyectos tan ambiciosos como estos, al final acaban dando el traste con las posibilidades de que Tenerife siga siendo un referente. Y lo va a ser no en detrimento a otro destino en el extranjero o incluso en la península, lo va a hacer a favor de nuestros competidores más cercanos, de Gran Canaria, que sigue siendo, pese a tener un gobierno de corte también de izquierda, más certero en algunas decisiones sobre la estrategia a futuro de la isla. Incluso hasta las infraestructuras esenciales como el tren, que en Gran Canaria hasta Podemos lo apoya y aquí lo bloquea. Y el gobierno insular se deja bloquear por un socio minoritario. Ese desbarajuste y esa falta de estabilidad institucional, esa falta de estabilidad política en los gobiernos, favorece todo este clima donde las expectativas acaban frustrándose, sinceramente. Bastantes WhatsApp. Hay uno, dice, buenos días, Iván, si este señor tiene algo que ver en el Cabildo en un futuro, ¿podrá intervenir para desbloquear la situación que hay entre Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz al meterle de una puñetera vez el tramo de carretera entre Vuelta de los Pájaros a Vistabella? Gracias. No sé si tendré que ver todavía en el futuro del Cabildo o algo. Estaré evidentemente siempre a disposición de mis compañeros de partido, pero sí es verdad que en una parte estoy siguiendo de cerca la gestión insular por tener un cargo orgánico de carácter insular y también porque asumo la coordinación del grupo del Cabildo con los compañeros consejeros que vienen realizando ahí un gran trabajo de oposición. Y una de las cuestiones efectivamente que tiene que superar el Cabildo de una vez por todas es el perfil de conflicto que tiene en muchas ocasiones con los municipios, especialmente con aquellos municipios como en este mandato no son del mismo signo político del gobierno. Y en esto yo creo que también tenemos un elemento de reprobación importante a la gestión del grupo de gobierno actual y de Pedro Martín como presidente, porque lejos de favorecer la coordinación y los acuerdos para lo que está llamado el Cabildo principalmente, como institución insular, que es la que tiene que auspiciar justamente los grandes consensos de la isla, y vemos cómo se generan por cada obra de infraestructura o por cada convenio que no termina de salir a la primera un conflicto institucional. Y yo creo que ni Santa Cruz como capital de la isla ni el resto de municipios que se ven afectados por este tipo de políticas lo merecen. Hacen otros mensajes, un SOS a las carreteras de la isla que son un desastre. Buenos días, señor López. El que se fue del PP nunca volverá al PP. Se lo dice un exvotante. Ahora solo queda Vox y nunca volverá al PP como muchos amigos y amistades. Saludos y feliz día. Le guardo igualmente también los mismos saludos y la felicidad para el día. Yo espero que no todos los votantes de Vox piensen como él y algunos sí vean la utilidad que desde luego garantiza el Partido Popular para los votantes. Y este es para Pepe. Dice, buenos días, Pepe, tú tranquilo que ya dice un supermercado ya están los turrones. Yo no sé si en el supermercado pueden estar los turrones. Lo que no sé si tendremos nosotros perras para comprar. Para pagar los turrones. Para comprar los turrones. Ese es el problema. Oiga, mire, no, pero vamos a ver, señora Nosotros sí, muchas personas no, nosotros sí. Correcto. Yo Señor Afonso. no soy un obseso de la bajada de impuestos para todo el mundo, para los que lo necesitan, para eso sí. Bueno, yo creo, Juanma, que, por ejemplo, partir de aquellos que tienen una renta inferior a 40.000 euros al año está bien, y creo que es una bajada razonable y sin ideologías, perdón que el término hoy... De 30 para abajo, eso es lo que considero. Bueno, eso ya estamos en matices. 40.000 es umbral de renta que se ha ponderado y que no es fruto de la casualidad, no es por la inspiración de un día, vamos a poner 40.000 en vez de 21.000 como hace el gobierno. No, hemos planteado esas cifras desde el principio porque abarca a un segmento muy amplio de contribuyentes y por tanto, viendo lo que se puede aliviar en carga directa, en dinero que se quedaría en el bolsillo del contribuyente y no pasaría a las cuentas de la administración, creo que sería una decisión inteligente, razonable y que de verdad podría ayudar a muchos españoles y muchos canarios en este momento.
Señor Afonso, mire, sabe que yo le tengo un aprecio personal bastante grande. Y es recíproco incluso, ¿eh? Lo sé. Y como diríamos, la justa. Pero mire, vamos a ver. Usted sabe perfectamente, y porque usted es un buen letrado, un buen abogado, y entiende de leyes y de todas esas cosas, y los que estamos aquí somos más mediocres, pero bueno, entendemos algo de información. Mire, usted va a ser el candidato al Cabildo, y usted ya está pensando en su lista. Entonces, no nos diga que está a disposición del partido. El partido le ha dicho que vaya al Cabildo, usted irá al Cabildo y será candidato al Cabildo. Ya está. Tampoco hay que hacer un drama de eso. No es drama, pero entiéndanme mi prudencia que incluso no sé si puede acabar siendo ya una marca en la forma de actuar, pero tengo que respetar primero los compañeros que puedan estar en una posición igual a la mía y donde tengan legítimamente expectativas de poder ser candidato al Cabildo o a cualquier otra institución. Y segundo, los procedimientos internos que son los que tienen que llevar a que se haga una propuesta formal de candidatura. Y a partir de ahí... Señor Afonso, habrá fichaje. Estamos en el mercado también, ¿no? ¿Habrá el mercado de... ¿Habrá algún fichaje así para alguna candidatura del PP de Tenerife? Yo puedo decir que muy buena, Juanma, ¿eh? One star. El Partido Popular tiene muy buenos cuadros a nivel municipal, a nivel insular y regional, gente muy cualificada para poder completar candidaturas atractivas, pero es verdad que a mí particularmente me gusta sopesar la posibilidad de que talento de la sociedad civil se incorpore a la política. Y lo digo sin ambajes, es decir, para ello no hace falta que nadie se convierta al Partido Popular. Ya lo he utilizado en el ámbito municipal con muy buenos resultados. He incorporado personas de perfil independiente a la gestión y yo creo que eso además también da un halo de objetividad a lo que uno pueda plantear, a las políticas públicas que uno pueda plantear desde la administración y yo, desde luego, si tengo la oportunidad, lo voy a intentar hacer. Si alguno se ofrece además también de esta tertulia, yo con mucho cariño y con mucho interés lo voy a escuchar tranquilamente. Pasa palabra, si me permite. En mi caso yo ya como decía tuve lo que tuve. Que el diablo, como decía Juan Liguerra, que el diablo no me tiente en la carrera. Santi y yo ya tenemos eso cubierto. Pepe. No, yo no tengo ningún interés de pasar por algunas cosas que ustedes ya han pasado. Por lo tanto, me va bien. Iván. Sí, bueno, pues a mí me va muy bien con oírles a ustedes y que ustedes me enseñen, pero yo no tengo ninguna necesidad y más a mi edad de pasar por ese tamiz de la política. Entiendo que no es siempre, no es quizás el mejor de los tragos que uno pueda tomar. Yo de todas maneras creo, López, volviendo a su candidatura, que es de lo único que estamos seguros, que usted va a ser el candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, no sé, usted también ha visto, esto me sirvió ayer casi de una... pequeña refriega aquí en la sintonía de Radio Marca con el consejero que teníamos, que era el señor Parrilla, ¿no? Y que de alguna manera pues no me entendió cuando yo quería decir. ¿Usted no cree realmente que Tenerife en los últimos tiempos ha ido perdiendo alguno de las banderas o de los enganches que tenía en cuanto a su prestancia, por ejemplo en gastronomía, ¿no? Yo ayer le decía al señor Parrilla que bueno, hemos perdido incluso alguna estrella, porque estrella Michelin, porque ha cerrado uno de los restaurantes que tenía estrella Michelin, porque bueno, por diversas circunstancias, ¿no? Entonces eso casi me sirvió un poco de refriega, porque él entendió que habían cerrado montones de restaurantes, que también han cerrado, otros han abierto, pero es evidente que por ejemplo a la gastronomía no le prestaron la atención necesaria, tampoco a las carreteras. Tampoco hemos visto que se hayan llevado a cabo y si alguna de las premisas que hacía la iniciativa pública, porque en la iniciativa privada, por ejemplo, la apertura de hoteles, pues sí hemos visto algunos, hemos visto muchos remodelados y tal, y de la iniciativa privada aquí tenemos, pero ¿a usted qué le parece el papel de los últimos años de la iniciativa pública en la isla de Tenerife? Comenzando por el comentario inicial, Pepe, en esta vida, perdóname que tire del latiguillo, lo único seguro son la muerte y Hacienda.
o la muerte y los impuestos, como dicen los americanos, ¿no? Y la fiscalía. Y la fiscalía también. Y a partir de ahí, bueno, insisto en que ya el partido y los compañeros dirán, y yo, en el caso de que se plantee esa posibilidad, estaré desde luego encantado de servir a los tinerfeños desde el Cabildo si fuera así. En cuanto al papel de la institución insular y de su capacidad de insuflar certezas, inversión y estímulo a la actividad económica de la isla, creo sinceramente, y lo digo con total pesar, que ha sido un papel decepcionante. Lo digo siendo consciente de las capacidades con las que cuenta un cabildo como el de Tenerife, con un presupuesto importante, con músculo para poder articular inversión y que además se avanzó, o al menos ese fue uno de los argumentos con los que se sustanció la moción de censura con la que el gobierno actual accedió a sus responsabilidades, entre otras cosas que la inversión en infraestructuras y sobre todo las carreteras iban a cambiar radicalmente. Y a la vista está que a día de hoy, ya consumiendo los últimos meses del mandato, los resultados brillan por su ausencia. Por tanto, yo apelando de nuevo a la prudencia a la que tanto insistía antes, creo que cuando uno se enfrenta a gobiernos con competencias importantes y presupuestos importantes como el del Cabildo, hay que ser primero serios y decir las cosas como son de verdad. Gobernar no es sencillo, sacar adelante proyectos de grandes infraestructuras no es sencillo, pero sí hay que tener claras cuáles son las prioridades y los consensos que hay que propiciar para que eso sí pueda seguir un íter de tiempo razonable. Cuando se alteran consensos que ya estaban ya acordados, cuando se cambian las prioridades e incluso se modifican proyectos que están en trámite, difícilmente se puede conseguir ese objetivo con el que se propició esa moción de censura, que era el de alterar la situación de las carreteras de Tenerife. A día de hoy vemos que el único resultado palpable es que, al menos en lo que yo experimento cotidianamente, la cola de la TF5 lo que hace es comenzar antes. Es decir, ya cada mañana a las 7 de la mañana puede estar ya llegando al Valle de la Rotava perfectamente, la Cuesta de la Villa. Bueno, más allá del comentario sobre esto, que lo he dicho por ser ilustrativo, creo que en general se ha perdido un tiempo de oportunidad que, pese a estar marcado por un año y pico de pandemia, que evidentemente ha hecho que sea complejo llevar a cabo determinado tipo de acciones, sí es verdad que permitía la capacidad de planificar mejor y sin la necesidad de tener que atender cotidianamente otros requerimientos que quitan tiempo y distraen de esas prioridades. Y a día de hoy tenemos una isla donde tenemos un presupuesto con inversiones contempladas que no se ejecutan. Si no se ejecutan, no se pone economía, dinero público en la economía privada. No hay empresas que puedan licitar. Esas empresas que no licitan no contratan más trabajadores. Esos trabajadores que no salen contratados siguen consumiendo prestaciones públicas. Y por tanto siguen alimentando la espiral, esa rueda donde el Cabildo, pese a no tener competencias directas en materia de empleo, pese a no ser la institución que legisla, sí tiene un papel importante donde puede activar economía, crear marcos jurídicos de estabilidad a través de la seguridad jurídica y propiciar con ello la inversión. Esa inversión que, insisto, tiene que pivotar en garantizar la buena marcha del sector turístico, que sigue siendo nuestro principal activo y lo va a seguir siendo por mucho que queramos introducir esas necesarias variantes en el tejido productivo, pero además también propiciar que los sectores que la complementan hasta ahora, como el de la agricultura, por nombrar al consejero Parrilla, que estuvo aquí recientemente, y otros sectores como el industrial, necesitan también de apoyo inversor del Cabildo. En algunos casos, para poder paliar las miserias que han tenido que sufrir con el incremento de precios del combustible y la inflación generalizada los agricultores y ganaderos de la isla, donde no les ha alcanzado ni siquiera la venta para poder garantizar la adquisición de los piensos y forrajes con el que poder alimentar a los animales, o agricultores que han tenido que tirar literalmente la producción porque les es más rentable que venderla a los precios que el mercado ha podido marcar puntualmente. En algunos casos, por no tener infraestructuras que dependen del Cabildo, como recientemente hemos comprado en Benijos, en La Orotava, al no funcionar las cámaras frigoríficas con las que se almacena la papa que se recoge en esta temporada, y tener que venderla a precios de miseria porque el intermediario o el gran distribuidor saben que de no venderla en este periodo se pone mala y se tira. Y así está una buena parte de nuestro sector agroalimentario. Y por tanto, también el Cabildo tiene mucho que decir ahí. Y por un lado, tiene que garantizar
como decíamos, la acción incentivadora y por otro, la de subsistencia de sectores que son estratégicamente necesarios como en la agricultura. Ya nos están diciendo aquí el amigo Jesús, oye, que la hora. Bueno, la última. Manolo Domínguez. El Partido Popular ha cambiado cara y cuando nadie daba un duro, pues de repente se han encontrado con Juanma Moreno como presidente, primero en pacto y ahora solo en la Comunidad Andaluza. Ayuso era la odiada y la querida, pues dentro del Partido Popular y también fuera, para lo bueno y para lo malo. Es una marca. Manolo Domínguez viene de empezar a la oposición en Los Relejos, de estar de diputado y compañía, etcétera, a tener ahora las últimas tres elecciones, si la memoria no falla, mayoría absoluta a Los Relejos. Correcto. Manolo Domínguez ofrece una imagen de marca diferente, de nombre no... Es decir, el otro día tú veías el Congreso de Coalición Canaria y tú veías que las caras eran caras conocidas. El PP necesita caras, tiene caras con López en el Puerto de la Cruz gobernando en su momento, salió Manolo Domínguez, Emilio Navarro. ¿Tienen que buscar caras nuevas? ¿Están trabajando en ello? ¿Tienen ustedes nombres propios? Estamos trabajando en poder consolidar nuestra estructura territorial con caras nuevas en aquellos municipios donde hemos tenido siempre alguna complejidad. Lo estamos consiguiendo. Estamos apuntando también a los que vienen desde hace tiempo realizando un buen trabajo de oposición en algunas plazas importantes también de la isla, que yo creo que también tienen que tener la continuidad necesaria para que ese trabajo luego aflore en cuanto se llegue a gobierno. Y el Partido Popular, yo creo que, a pesar de que tenga esa cara principalísima en Canarias como es la de Manuel Domínguez, que a día de hoy ya es una cara familiar no solamente en Tenerife, sino también en otras islas del archipiélago, por su trabajo denodado, por su tesón en visibilizar el proyecto del Partido Popular en toda Canarias, sí tiene cuadros importantes. Insisto, el hecho de tener cuadros importantes no está exento, en mi opinión, de la conveniencia, no solo del Partido Popular, sino en mi opinión de todas las fuerzas políticas, de echar un vistazo con cierta profundidad en lo que la sociedad civil pueda ofrecer para complementar la política. Y esto lo digo siendo consciente, muy consciente, de que no estamos en un buen momento para la política. Llevamos ya mucho tiempo, seguramente, demasiado, en estas circunstancias. Y que, por tanto, no termina de ser lo atractiva que podría ser para que personas de valía, de reconocida trayectoria profesional, puedan incorporarse a la política, con los prejuicios que eventualmente puede arrojar la política y particularmente la política canaria. Aún así, yo no me resisto, Iván, perdón, y termino ya, a que sí podamos tener alguna incorporación de ese talento. Ese nombre que no queremos dar, Juanma y servidor. Y que creo que además en las próximas fechas podrá ser ya visible. Yo no me refiero a ningún nombre en concreto, ¿no? No, que nadie me a ver, no, yo te escuché y digo, a lo mejor Juanma sabe algo y a lo mejor coincide lo que a mí me han contado. Líbreme Dios, no va a ser nada fácil. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Ahora mismo animar a la gente a asumir esos riesgos y se desgaste es un marrón. Bueno, él es un ejemplo, él también viene de la sociedad civil. Sí, correcto. Con un sí o con un no. Santa Cruz es Santa Cruz. Carlos Tarife. El mejor portavoz que puede tener el Partido Popular. ¿Será candidato? Al igual que en otros casos, pues depende todavía de los procesos correspondientes. Pero desde luego a nadie se le esconde que es un gran activo para el Partido Popular en Santa Cruz y en toda Tenerife. Muy bien. López, gracias. A ustedes, es un placer como siempre. Un placer, espero que esté a gusto como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, López. Pepe, un beso muy grande. Juanma, un beso muy grande. Santi, otro beso. Bueno, un abrazo, hasta mañana. Que sepan, Juanma, Pepe, Santi, que ayer hablaba con un oyente que le mandamos un abrazo a Fran, ¿no? Y ¿sabes lo que me dijo Pepe, Juanma, Santi? Y me sorprendió. Porque me llamó porque en el Puerto de la Cruz, su familiar, bueno, hay un kiosco en el Puerto de la Cruz que ha salido, que lo han cogido ahora, una concesión nueva o algo así. Hay algunos que se han visitado recientemente. En la playa o algo. Uno en San Telmo se abrió hace cosa de un mes. Que por cierto, en el Puerto Cruz Ángel Montañés, tremendo crack. Es un fenómeno. Pues me llamaba Fran porque el hermano y la sobrina quieren que Radio Marca vaya a hacer los programas al Puerto de la Cruz. Y para hablar, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto no cuesta? ¿No? Y para que veas, Pepe, Juanma, Santi, ¿sabes lo que me sorprendió de lo que dijo? Porque lo escucho todos los días.
¿Cómo les despido a ustedes y cómo me despiden ustedes a mí cuando nos mandamos un beso que le encanta? Sí. Somos una familia, somos ¿Sí? una familia, somos familia. Somos una familia. Somos una familia. Una familia, perdón, que seguro que ya mantiene este comportamiento desde antes de que viéramos todos la imagen Sí. de Federer y Nadal cogidos de la Sí, mano y sí, emocionados. total. Hemos sido amigos emocionados desde antes de todo esto, cosa que yo me alegro que se haya podido escenificar con estos dos fenómenos. Es verdad, bien dicho, alcalde, es verdad, es así. Y los El tres que único problema estamos con eso, sentados, el único problema con eso es que yo siempre prefería a Federer. Bueno, Porque me Yo gustaba soy más de la como nueva- jugaba, simplemente, ¿eh? sí, claro. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí como ya venimos todos, de que Pepe nos encontró a Iván y a mí en Radio Popular y luego nos mezclamos con Juanma y hicimos la coctelera, pues, y con Iván y tal. Y Iván se fue por Henselkirchen allá a cantar los goles. Y llevamos 25, 27 años juntos y somos más con nuestros compañeros, que Iván y yo, por ejemplo, hablamos por la noche ayer. Somos casi una medio familia ya. Y yo creo que eso le da un carácter especial a este tipo de entrevistas. Somos una familia, yo tengo clarísimo. es verdad, es así. Y sin un mensaje que hay muchos los medios. Yo siempre digo que los medios de comunicación somos la cuna de la hipocresía. Y yo lo que sí puedo decir con mis compañeros aquí, con mis amigos, pues que no. Y además cada uno de una edad distinta y de una forma de pensar distinta y una forma de proceder distinta, etcétera, etcétera. Que es lo importante. Un beso, Pepe, un beso, Juanma, un beso, Santi. Gracias a los tres. Beso. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo. López, gracias. A ustedes, ¿Eh? de corazón, gracias. Gracias. Seguimos en directo. Nos quedan muchas cuestiones. 10 y 28.